¿Qué tal? Mucho gusto. En esta ocasión vamos a explicar el proceso del curso de la práctica docente. Victoria Castillo es mi nombre y yo estaré acompañándoles en esta aventura de la práctica docente. A continuación, entonces, vamos a explicarla. Contamos con 6 pasos para la práctica docente. El paso número 1 es solicitar la práctica docente a través de esta carta de solicitud. Previo a ello, quiero comentarles que uno de los requisitos para realizar la práctica docente es realizarla en un curso en el cual usted no sea titular o no sea parte de su trabajo. Es decir, entiendo que muchos ya practican la docencia, pero esta es una buena oportunidad para aprender de las buenas prácticas y de las que no son tan buenas de otros colegas. Por lo tanto, uno de los requisitos es realizar esa práctica en un curso ajeno al de nuestro trabajo. Cumpliendo con ese requisito, podemos rellenar la información en el formato de la carta de solicitud. Está acá. Como verán, acá viene descrito cada una de las etapas que se realizará en este proceso de práctica y debe ir firmada por mi persona y por la decana de la facultad. Por lo tanto, luego de haber llenado los datos en esta carta de solicitud, será necesario que la envíen a mi correo electrónico en la semana que corresponda. Aún no es oportuno hacerlo. Y luego yo se las reenviaré escaneada con las firmas respectivas. Vamos a continuar entonces. Luego de tener la carta de solicitud, continuamos con la carta de aceptación. La carta de aceptación consiste en llenar el formato respectivo. Es la carta que el centro educativo emite como respuesta a la universidad de la carta de solicitud, indicando que el estudiante ha sido aceptado para realizar su práctica docente. Esta práctica la firma el director o directora del centro educativo, indica los datos del estudiante, así como la clase en la cual estará haciendo su práctica, los horarios y días en que la estará realizando. Esta carta usted la debe de llenar, luego gestionar la firma en el centro educativo y luego hacerla llegar a mi persona a través del correo electrónico en la semana que corresponda. Muy bien, luego de tener ya confirmado el lugar donde se realizará la práctica, comienzan las etapas del proceso de esta práctica. La etapa de información, la etapa de observación, la etapa de auxiliatura y la etapa de docencia directa. A continuación explico cada una de ellas. La etapa de información consiste en que el practicante deberá conocer los lineamientos generales del centro educativo, conocer las metodologías, las formas de planificación o los formatos de planificación, el reglamento interno de evaluación, el reglamento interno de conducta, etc. En esta etapa, el practicante hace los primeros acercamientos con el centro educativo donde realiza la práctica docente. Tiempo estimado, 1 semana para tener ese acercamiento, ese conocimiento del centro educativo. Por eso se llama etapa de información. La etapa de observación, en esta el practicante debe observar la labor del docente titular asignado en el establecimiento. Para intercambiar experiencias, conocer de las buenas prácticas y de las que no son tan buenas, para fortalecer usted como practicante sus habilidades docentes. Esta etapa debe realizarse con un mínimo de 5 periodos hasta 10 periodos de observación. La etapa de auxiliatura, en esta el practicante debe colaborar directamente con el docente titular asignado
en el desarrollo de las actividades didáctico-pedagógicas y curriculares inherentes al curso. La etapa de auxiliatura debe realizarse como mínimo 5 periodos a un máximo de 10 periodos de auxiliatura docente. En la etapa de docencia directa, el practicante deberá planificar, esto es importante, cada clase que el practicante brinde debe planificarla, debe desarrollarla, es decir, ejecutarla y evaluarla. Se propone un mínimo de 20 periodos hasta 30 periodos de clase en la asignatura que se le haya asignado o que le haya asignado el docente titular. A continuación explicaré los formatos para esas etapas de la práctica docente. Recordemos, la primera es la etapa de información. En esta etapa utilizaremos una ficha de información que usted como practicante debe llenar, datos suyos, datos del centro educativo, y luego firmarla usted, el docente titular y el director o directora del centro educativo, y enviarla en su momento al espacio correspondiente en la plataforma. Es importante este registro de asistencia. Este formato registro de asistencia debe ser llenado desde el inicio hasta el final de la práctica. Esta es una constancia que evidencia que usted estuvo en el centro educativo, coloca sus datos, fecha, hora de ingreso, hora de salida, la cantidad de horas que estuvo en el centro educativo o en la actividad fuera del centro educativo asignada, alguna actividad extraescolar. Aquí un resumen de las actividades que realizó, firma y sello de la secretaría o de la dirección del centro educativo. Esto se presentará en el informe final. Este registro de asistencia, por eso es importante no olvidarlo. En la etapa de observación encontramos la guía de observación. La guía de observación que se debe llenar por cada clase observada. Es decir, que cada clase observada deberá ser registrada a través de este formato, que en su momento será brindado en la plataforma. Luego de llenar esa guía de observación por cada clase, tenemos la constancia final de la observación. Esta constancia final consiste en, como lo dice su nombre, una evidencia de que usted realizó la etapa de observación docente. Esta es firmada por el catedrático, usted y por el centro educativo. Esta, a diferencia de la guía de observación, regresamos a la guía de observación, esta solo la firma usted, porque en esta guía estaremos evaluando el desempeño del docente al que estamos observando. Y no es conveniente que él conozca esa evaluación porque el objetivo es autorreflexionar y crecer, aprender nosotros de esas prácticas exitosas y de las no tan exitosas. Entonces, luego de la guía de observación por cada clase, hay una constancia final y por último, el informe de observación. Este informe de observación contempla datos del centro educativo y luego un análisis de positivo, negativo e interesante de la etapa de observación en general. Se le pide identificar algunas problemáticas, causas y soluciones que haya visualizado usted durante la etapa de observación. Si visualiza, únicamente usted debe firmar. A este informe final se le agregan los siguientes anexos, las fichas de observación docente por cada clase. Acá dice 10, pero recuerde que pueden ser 5. Luego la constancia que hablamos anteriormente y evidencias de trabajo mínimo 2 fotográficas. En su momento se indicará el lugar en la plataforma donde debe ser enviado este informe.
Etapa número 3, la etapa de auxiliatura, consolidado en un solo documento la ficha de auxiliatura y su informe. Vamos a ingresar al formato. Nuevamente debe llenar los datos. Acá lo interesante es que en cada clase auxiliada debe llenar una fila de manera horizontal, es decir, fecha, cantidad de periodos que auxilió, qué actividades le asignaron, qué actividades realizó por iniciativa propia, alguna observación que el docente titular quiera brindarle a su persona y firma del docente titular. Es decir, vamos a llenar cada clase auxiliada en cada fila. Cuando hayamos terminado la etapa de auxiliatura, podemos entonces continuar con el inciso 2 y el inciso 3. El inciso 2 consiste en realizar un análisis de positivo-negativo interesante de la etapa de auxiliatura y agregar algunas fotografías como evidencia y las firmas y sellos respectivos. De igual manera, en su momento se indicará el espacio y fecha de envío de este informe. Y por último, y la más importante, la etapa de docencia directa. En esta etapa debemos realizar, recuerden, un mínimo de 20 periodos de clase, mínimo, y lo óptimo es realizar 30 periodos de clase. Cada clase, sin importar la cantidad de periodos que incluya, cada clase debe presentar su plan de clase, los materiales didácticos, no se ve acá, pero son los materiales didácticos que va a utilizar en esa clase y los instrumentos de evaluación a utilizar en esa clase. Recordemos entonces, es un plan, materiales e instrumentos por cada clase a brindar. Saludos, soy su tutora Victoria Castillo, quedo a la orden. Pueden consultar al chat de dudas 41 32 33 69 o escribir al correo que aparece en pantalla. Es un reto, les animo a disfrutar esta etapa. Es una gran oportunidad de ver nuevos horizontes, de aprender de otros colegas. Quedo a la orden, un abrazo y estoy segura que juntos superaremos las expectativas. Hasta luego.